Y continuamos en este recorrido histórico por el constitucionalismo cubano, desde el Salón Duava del Capitolio Nacional, Sala de las Constituciones, con la guía del profesor Eduardo Torres Cuevas, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, director de la Oficina del Programa Martiano y uno de los más prestigiosos historiadores cubanos en este recorrido por la historia constitucional cubana. La intervención norteamericana se conoce que es como consecuencia de la voladura del acorazado Maine. Fue utilizada políticamente por el gobierno norteamericano para declararle la guerra a España. Guerra que ya estaba prácticamente, España estaba agotada. Hay una famosa frase que dijeron los españoles al principio de la guerra, que iban a mantener a Cuba hasta el último hombre y la última peseta. Ya en esta época habían gritado ni un hombre más ni una peseta más. Es decir, que se había acabado. Y la situación del propio ejército español era muy, prácticamente había agotado los recursos y los hombres. Entonces, en esa coyuntura, la intervención norteamericana viene la firma del Tratado de París, en el que se excluye a los cubanos. Un tratado entre norteamericanos y españoles. La intervención se produce, van a estar desde el 1 de enero, fíjate qué casualidad, 1 de enero de 1899 se iza la bandera norteamericana, del 00, del 99, al 00, al 01, a mediados del 02, 3 años y medio, sí modernizaron las estructuras de dominación, modernizaron y crearon condiciones para lo que después un historiador norteamericano llamó nuestra colonia de Cuba. Y en esa modernización ellos tenían un compromiso por la Joint Resolution, por la resolución conjunta del Senado y la Cámara, que se había comprometido a que Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Esto es lo que se le ha llamado también la creación de los modelos neoliberales, en los cuales todo un país le da una independencia política, le das una bandera, un himno, etc., pero lo atas económicamente. En este caso, el modelo de dominación neocolonial todavía no estaba muy perfilado, porque la enmienda Platt fue un grave error político para ellos y fue un modo de desarrollo de una conciencia nacional. Ya después, en el 37, ellos eliminan la enmienda Platt, pero no la dominación. Es decir, que ahí estamos viendo las contradicciones. La Constitución del 1 tiene 3 aspectos vitales. Primero, es una constitución hecha por cubanos y cubanos que habían estado dentro del movimiento independentista. Es decir, están casi todos los miembros del último gobierno Mambí. Están figuras importantes vinculadas a Martí y estoy hablando de Juan Gualberto Gómez. Están importantes figuras que han estado asociadas a la ayuda al movimiento independentista. Hay 13 generales y coroneles del Ejército Libertador. Muchas veces después, esos generales y coroneles, la vida los hizo distanciarse de sus sueños de juventud. Pero en este momento estamos ante un núcleo que proviene esencialmente del movimiento independentista. Por eso la Constitución del 1, en mi opinión, es la constitución más avanzada que se podía tener
Es una constitución donde los conservadores no tienen fuerza suficiente. Por eso se ganan muchas cosas. Esta constitución del 1 crea el Estado laico. Yo muchas veces me gusta aclarar, Cuba tiene el Estado laico en 1902, Francia lo tuvo en 1905. Y eran los mismos ideales. Muchas cosas las habíamos captado a partir del pensamiento revolucionario francés. Pero Cuba tiene una constitución laica en 1901. La separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza pública gratuita y laica, la igualdad de derechos. Es decir, hay un conjunto, la definición de nación, hay un conjunto de aspectos, la división de poderes. Pero cuando el texto estaba de lo más bonito, terminado, se había tocado lo que hoy iba a ser el himno nacional, es decir, todo estaba muy bien. El gobernador norteamericano, Leonard Wood, trajo la enmienda Platt. Un apéndice a la Constitución. Exactamente. Es decir, es una enmienda a una ley del Congreso de los Estados Unidos. Por tanto, lo que nos impusieron fue una enmienda de una ley del Congreso. No tenía nada que ver con nosotros, salvo lo que decían. Y eso ya al obligar a que Cuba lo acepte, no se trata de una enmienda al texto constitucional, es un apéndice al texto constitucional. Y eso, que es lo grave y lo que hay que explicar mucho, ahí la enmienda Platt cercena la soberanía de la nación cubana, deja de ser soberana. Entonces, ya a partir de ahí, a todo lo que estipula la enmienda Platt, como la intervención norteamericana para cuidar los bienes norteamericanos, las bases, es decir, más un tratado de reciprocidad, que de recíproco no tiene nada, pero el tratado de reciprocidad tiene una intención de aquella época, de que Europa no entre. A mí me gustaría resaltar una figura, que la deje para lo último, que para mí es una figura venerable, que es Salvador Cisneros Betancur. Es el único cubano que participa en todas las constituciones, en la de Guaymaro, en la de Jimaguayú, en el de La Yaya y en el del Uno. Es uno de los pensadores más radicales que hay dentro del grupo constitucional. Pero el que se opuso, bueno, todos se opusieron en un principio, casi todos, después se dividieron, pero Cisneros fue radical y yo creo que es una figura venerable por haber participado en todas las constituciones, pero por su oposición hasta el último día de su vida a la enmienda Platt. Posición de principio. De principio. Indudablemente, uno de los problemas que tiene esta república es la crisis ideológica, que se convierte en crisis política a partir de, primero, la enmienda Platt, es decir, del apéndice Platt, pero además del modo en que algunos gobernantes vieron cómo gobernar. Y Machado en 1928 promueve una nueva constitución que sustituye en gran medida la del 1 y va a estar en vigencia del 28 al 33, pero que tiene cosas muy interesantes porque él, como dictador, también tiene una visión de cosas que le interesan. Y la del 28 de Machado va a tener una función muy interesante. Por aquí mismo está, profesor. Ahora, después de la caída de Machado, entre el 33 y el 40, va a haber una inestabilidad política tremenda. Y cada grupo político que asume el poder dicta un proyecto constitucional, o ley constitucional, o estatutos constitucionales. En cuanto a la Constitución del 40, que es, sin lugar a dudas, Fundos debates que se sucedían, un profesor. Exacto. Esto es una joya, porque tienes aquí todos los debates. Muchas veces se habla de qué se discutió. Está ahí.
El que quiera saberlo, nada más que tiene que ir ahí. Lo que tiene que ir sin prejuicios y sabiendo las características de la época, porque ahí se van a producir debates que parten mucho de criterios políticos que están relacionados con la época. Definir, profesor, el carácter de esta Constitución de 1940 consideramos que es esencial. Sí, hay gente que me han hablado que si era inviable, que si era una Constitución que no era lo que hubiera querido una Constitución socialista. Han querido compararla con las constituciones socialistas. Para hacer historia hay que hacer la historia del momento, del lugar y de las condiciones. Yo no puedo inferir desde mi presente, obligar a que un hombre del 40 pensara como pienso yo hoy. Dice Roa que la Constitución del 40 era el resultado de dos impotencias, la de la derecha y la de la izquierda. Ninguna de las dos se pudo imponer. Y Roa dice más, la Constitución del 40 no es la letra, no es que se llegó a ese resultado, sino que es una vía, un cauce para el futuro. Y esa Constitución lo que establece una serie de leyes que nunca se dictaron. La reforma agraria está en la Constitución del 40. La Constitución del 40 declara punible el racismo, la discriminación racial. Nunca hubo un decreto sobre esto. Por eso, cuando Batista da el golpe de Estado, la primera consigna de todos los revolucionarios es la Constitución del 40. ¿Quién es el primero que va a un tribunal a denunciar el golpe de Estado de Batista y la derogación de la Constitución del 40? Fidel Castro Russo. El segundo, Armando Hart. Entonces, ¿quiénes son los que están defendiendo en ese momento la Constitución del 40? Los revolucionarios. Y es la FEU, creo que la tienes por aquí. La FEU hace el entierro de la Constitución. La juventud cubana completa está por defender esa Constitución que Batista ha violado. Entonces, eso te dice el valor que tenía la Constitución. Cuando Batista da el golpe de Estado, lo primero que hace es derogar la Constitución y establece los llamados estatutos constitucionales. Que por cierto, nosotros lo publicamos también en el libro de las Constituciones. Aquí lo tenemos también, profesor. Aquí está recogido entonces toda la historia constitucional cubana. Exacto. Es lo que hemos querido que cualquier ciudadano de nuestro país venga al texto constitucional, lo lea, cómo evolucionó esta historia que estamos haciendo aquí, que fíjate qué riqueza tiene y cuánto ha dado a este país.